¿Cómo llamar la atención? ¿Por qué esta pregunta de llamar la atención? Porque como artistas, una de las cosas que perseguimos es que alguien nos observe, nos escuche, nos vea. Es decir, estamos buscando la atención del público. Así el público sea una sola persona o 1 millón de fans en un estadio de fútbol. Siempre el artista debe trabajar sobre la atención. Entonces esta mini clase de hoy tiene que ver con los principios estéticos. Hay un refrán popular que dice: sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, se refiere a que respetar el gusto de todos, pero en realidad sí hay escritos sobre gustos que son los tratados de estética. La disciplina que estudia cómo se desarrolla el gusto o la atención o cómo se capta la atención de un oyente se llama estética. Y hay ciertos principios claves. Uno de los principios claves que tiene que ver con toda disciplina estética es el balance que tiene que haber entre la tensión y la distensión. Dicho de otro modo, cómo generamos una historia de tensión y cómo vamos relajando esa tensión para lograr mantener al oyente cautivo. Esto es como contar un cuento. Hay un inicio, hay un desarrollo, hay un punto de clímax en donde el conflicto es máximo y puede haber una resolución. Para lograr estos puntos estéticos, estas cuestiones estéticas, también hay que hablar de otro principio estético que se llama balance. ¿Balance entre qué? Entre unidad y variedad. Es decir, la obra que hacemos tiene que tener la suficientemente cantidad de elementos que varían para no aburrir, pero a su vez tener una coherencia interna para que no sea un collage. Quien contiene realmente toda esa coherencia interna es la forma. En un cuadro está muy claro dónde comienza y dónde termina la obra del artista. En una obra musical que transcurre a lo largo del tiempo, nuestro marco es la forma. Hay tratados sobre la forma musical y de hecho vamos a hacer unas mini clases sobre cómo organizar la forma. Pero la forma lo que nos va diciendo es cómo va a transcurrir nuestro drama de tensiones y distensiones a lo largo del tiempo. Para lograr la variedad utilizamos el criterio de contraste. Tiene que haber diferentes momentos en la obra en donde pase una cosa u otra. Algunas técnicas para trabajar la tensión y la distensión las vamos a empezar a mencionar y a trabajar ahora. La intensidad. El volumen al cual decimos una frase es muy importante. A veces es necesario hablar con cierta intensidad y otras veces es necesario hablar con muy poca intensidad. Cualquiera de estos dos elementos generan atención y la atención es lo que estamos buscando lograr en nuestra obra. Otro factor importante para crear contraste entre tensión y distensión tiene que ver con la velocidad, que en música se llama el tempo. No es lo mismo si yo te estoy explicando esta clase ahora cuando de pronto empiezo a bajar un poco la velocidad hasta llegar a un punto inclusive que la velocidad puede detenerse y volver al tiempo inicial de nuevo. Otra cuestión importante es el ritmo. El ritmo no necesariamente tiene que ver con el tempo, tiene que ver con cuán largas o cortas son las notas musicales que tocamos en nuestra obra. Yo puedo explicar una frase musical a una determinada figuración o puedo explicar una clase musical al doble de la figuración. Todo eso crea contraste. También es importante la densidad de voces como principio generador de cambios. Yo puedo tener en determinado momento una sola voz explicando una línea melódica dentro de mi obra, así sea cantada o así sea instrumental, o también podría tener en otro determinado momento más cantidad de voces formando distintos sonidos que interactúan entre sí, llamados acordes, que en realidad me van a provocar una sensación de consonancia o disonancia. Eso se llama cambiar la densidad. La densidad de voces es un factor que genera sorpresa.
¿Por qué hablamos de sorpresa? Porque la sorpresa es lo que llama mucho la atención. El silencio es un recurso expresivo muy importante también para generar sorpresa. También es importante a veces para que generar una variación el cambio de timbre. Yo podría explicarte esto con esta voz o con una voz un poco más nasal, intentar explicar una clase sobre principios estéticos de timbre. Cuando hablamos de cambio de timbre, hablamos del cambio de instrumento. Una misma melodía primero puede ser presentada por un saxo, después por una guitarra eléctrica y después podría ser presentada por la voz. Eso genera que, aunque sea el mismo material que se repite 3 veces, generó un cambio en la atención del oyente porque cambiamos el instrumento. Hay también muchos otros recursos como modulaciones, como distintos tratamientos acerca del motivo musical que exceden el ámbito de esta mini clase. Pero como verás, hemos nombrado solamente algunas pocas cuestiones y eso hace que la música sea infinita. Terminamos esta mini clase por hoy. Mi nombre es Ángel Diego Merlo para audiomedilab.com.